Hoy te voy a enseñar a empezar el método Curly en esta serie de vídeos. Este es el primer vídeo y por eso vamos a hablar del primer paso que hay que seguir para empezar el método Curly. Esto incluye onduladas, rizadas, lisas, ya verás. Y este paso es la famosa transición. Bueno, y te preguntarás, ¿qué es la transición? Bueno, si os dais cuenta, tengo un colorete de cada color C. Si no sabes por qué, es porque no te has visto este vídeo de aquí. La transición es un proceso que se lleva a cabo al principio del método, en el cual tu cabello se tiene que, del cuidado que le dabas antes a tu cabello hasta el cuidado nuevo que le darás basado en el método Curly. ¿Y por qué hay que hacer esa transición? Bueno, para las que no lo sepáis todavía, que me imagino que sí, que por eso estáis buscando cómo seguir el método Curly. El método Curly consiste en dejar de utilizar sulfatos fuertes porque resecan, siliconas porque se acumulan en la hebra del cabello y no dejan pasar hidratación y nutrición al cabello, dejar de usar calor porque daña, maltrata y reseca, puede partir el cabello también, y bueno, varios ingredientes y cosas, incluso accesorios que pueden estar dañando tu cabello, como las toallas tradicionales, para darle otros cuidados, otros productos que sí vayan a aportar realmente hidratación, nutrición, reparación al pelo. Básicamente es un método, va a ayudar que tu cabello esté sano y que saque lo mejor de él. Por eso digo que lo puedes llevar a cabo, seas rizada, lisa, afro, lo que tú quieras, porque al final es llevar tu pelo a su estado más sano y que por lo tanto pues saque lo mejor de sí, de cada estructura capilar. Entonces, ¿cómo se hace la transición? Bueno, pues para hacer la transición lo más importante es utilizar un champú fuerte, porque básicamente usar este producto, básicamente hay que resetear el pelo, que empiece desde cero para quitarle todas las cosas que le hemos estado poniendo de productos no aptos, para comenzar a ponerle cosas que sí son aptas para el método. Y ahora, ¿qué es un champú fuerte? Bueno, pues un champú fuerte es aquel champú que tiene sulfatos fuertes. Los más comunes son el sodium laureth sulfat y cosas así. Os dejaré por aquí los más comunes. Y eso es lo que hacen, es resecar mucho el cabello. Y diréis, vale, pero me acabas de decir que tengo que dejar de usar esos sulfatos. ¿Por qué los voy a usar ahora? Porque son los sulfatos que tienen el poder de limpieza suficiente como para retirar todo lo que llevas en el pelo. Por lo tanto, lo vamos a necesitar para resetear el pelo desde cero. Por eso vamos a tener que usar un sulfato fuerte para quitar eso, para luego los productos que vayamos poniendo que no tendrán siliconas puedan penetrar e hidratar el pelo y así mantenerlo sano. Creo que hasta aquí se me entiende. Cualquier duda me puedes comentar, que yo te respondo a cualquier cosita. Y si te está sirviendo este vídeo, no te olvides suscribirte porque vendrán más partes y te las perderás. ¿Con qué más cosas puedo diferenciar un champú fuerte de uno que no lo es? Vale, pues además de los sulfatos fuertes que tiene que contener, tiene que estar libre de siliconas, que las más comunes son estas de aquí también. Entonces, si un champú está libre de siliconas, de alcoholes secantes, de sulfatos, bueno, os dejaré también por aquí una imagen con todo lo que está prohibido en el método Curly, ¿vale? Pues este champú será el perfecto para hacer limpiezas profundas. Ostras, Jessica, me estoy haciendo un lío, no sé qué tengo que usar, no sé qué producto lleva, no lleva, me estoy liando. Don't worry, porque te voy a dejar aquí la opción que yo utilizo, pero si tú vives en Latinoamérica, no te vayas, amiga, porque tienes opciones también que he estado encontrando por internet. El primero es uno de 3M Botanic Nourish Shampoo, que tiene aloe vera, coco y sulfatos fuertes, evidentemente libre de siliconas. El siguiente es de Herbal Essence, el champú fresa blanca y menta dulce. También tiene aloe vera, menta y fresa. De la marca L'Oréal Elvive, el champú de arcilla extraordinaria que tiene ácido hialurónico y arcilla. El Curly Love Shampoo Detox, vinagre, manzana, pepino y té verde, que tiene aloe vera, té verde, pepino y urea. Si no tenéis ni idea de dónde comprar estos productos, no os preocupéis porque en la descripción de este vídeo tenéis todos los productos que voy a mencionar por si te interesa alguno que luego los puedas comprar. Que por cierto, si usas mis códigos y mis links te lo agradezco porque me estarás ayudando un montón porque son afiliados. Gracias de antemano si los usas, te beso. Y una vez hemos limpiado nuestro cuero cabelludo con este tipo de champús, ¿cómo recupero la hidratación? Porque sí, amigas, hay que recuperar esa hidratación porque acabas de dejar al champú sediento. Acabas de dejar al champú sediento, cual desierto del Sáhara. Y eso no puede ser, huid de eso. Entonces, ¿cómo recupero la hidratación, amiga? Te lo explico. Vale, y muy atenta, pero muy atenta, porque si no prestas atención bien a lo que te voy a contar, no te va a funcionar el método Curly, porque es lo que os he dicho, para que el método Curly os funcione, vuestro cabello tiene que estar sano, tiene que estar hidratado, así que es lo que vamos a hacer ahora. Para recuperar la hidratación, yo te recomiendo que uses una mascarilla, un tratamiento
profundo, que tenga proteínas para reparar, que tenga aceites para hidratar y nutrir el pelo y ingredientes como aloe vera, urea, que también son hidratantes para el pelo, el pantenol, que ayuda a fortalecer, cosas así. Pero acordaos que no lleven los ingredientes prohibidos por el método, porque si no, estamos a las mismas. Después de dejar esta mascarilla, los minutos que te diga pues el propio producto, o bueno, si quieres usar mascarillas caseras, bueno, puedes hacerlo, pero te recomiendo que uses las que están hechas para ponértelas en el pelo, porque ya están formuladas para que te penetren en el pelo. La comida no te garantiza que te vaya a funcionar, pero bueno, eres libre de hacer lo que quieras, o sea, lo que te apetezca. Te acabas de aclarar el pelo, te lo acabas de secar y estás diciendo, me has estafado, mi pelo ahora está peor que antes, está mucho peor que antes. Vale, te puede pasar perfectamente. Te voy a contar por qué, así que suscríbete y quédate para no perderte esta información importante. Y es que resulta que sí, que tu pelo se va a poner mucho más feo después de empezar la transición. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que tu pelo viene de usar planchas, siliconas para ocultar lo maltratado que tienes el pelo. Y tratamientos, por ejemplo, si te has hecho un alisado, la queratina y todo eso, pues claro, el pelo viene, o sea, el pelo realmente tú te pensabas que estaba muy bonito gracias a las siliconas, pero en realidad pues lo tenías hecho un culo. El primer paso es admitirlo. Nadie está atacando a nadie, ¿vale? Entonces, una vez lo has admitido y tienes el pelo como el culo, pues evidentemente una vez te has quitado con ese champú todas las siliconas, tu pelo vas a ver cómo era realmente, o sea, un culo. No pasa nada. Yo también he pasado por ahí. No tienes que dejar el método porque es que a mí no me funciona. No. Tú sigues siguiendo el método, ¿vale? Y con el tiempo, quizás unos 1, 3 meses. Bueno, hay gente que tarda un año. ¿Seguías cada pelo? Llegará un día que verás que te crecen rizos bonitos o que se te empiezan a formar mejor las ondas, cosas así, en plan, verás que va mejorando poquito a poco. Hay que ser pacientes, ¿vale? Hay que ser muy pacientes para esto. ¿Y qué cuidados tienes que seguir para que la transición funcione y al final tengas un pelo para partir cuellos? Hay que seguir un tipo de limpieza especial, hay que usar acondicionadores especiales, hay que usar cremas, leave-ins, geles, espumas que sean especiales para el método curly, porque recordemos que no puedes usar cualquier producto que ponga gel, crema, porque probablemente tengan alcoholes secantes, tengan siliconas y cosas que no quieres utilizar porque quieres empezar el método curly. Y ahora estarás pensando, Dios mío, ahora resulta que tengo que cambiar el champú, el acondicionador, pero ¿qué elijo? Es que no sé qué tengo que elegir. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y te voy a explicar cómo tienes que lavar tu pelo, qué productos tienes que utilizar, cuáles son aptos y cuáles no, cómo diferenciarlos, para que te puedas lavar el pelo siguiendo las reglas del método curly. Y todo eso te lo voy a explicar en este vídeo de aquí. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!